Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que da que pensar. Las aparentes inconsistencias y quizás vulnerabilidades en los sistemas informáticos de la justicia colombiana. Sí, tenemos documentos legales, análisis forenses, hasta una transcripción de un video que apuntan a, ciertas complejidades. Exacto. Vamos a explorar las diferencias entre dos plataformas clave, el aplicativo Siglo XXI y Justicia Siglo XXI Web. Y cómo esas diferencias pueden, afectar los procesos legales. Usando un caso muy específico como hilo conductor. Ok, vamos a examinar esto. Primero hablemos de los sistemas. Son dos, como decíamos, aplicativo Siglo XXI y Justicia Siglo XXI Web. Coexisten, sí. Pero, y aquí empieza lo interesante, tienen reglas distintas para algo que parece básico, ¿no? Como corregir un número de cédula. Totalmente. El aplicativo Siglo XXI, por ejemplo, te pide una copia de la cédula pero verificada por la registraduría. La entidad nacional de identificación, claro. Y Justicia Siglo XXI Web, en cambio, es más riguroso. Ah, ¿sí? ¿Qué pide? Pues mira, exige un formato específico, la copia de la cédula, claro, y además un certificado de antecedentes de la Procuraduría. O sea, más controles. Ya esa diferencia en requisitos. Exacto, ya te dice algo. Sugiere una falta de estandarización que, puede ser fuente de problemas. Es como una primera señal de alerta. Claro. Y justo eso nos lleva al caso que ilustra estas tensiones. Hablamos de una persona cuya identidad aparece de tres formas distintas. Sí, esto es clave. A ver, primero, esta persona figura con una cédula terminada en 016. ¿En qué rol? Como quejoso, en un proceso bajo el aplicativo Siglo XXI. El radicado es 2016-49301. Ok, cédula 016. Luego, en 2017, se pidió una corrección para una apelación en ese mismo caso. Y ahí, su identificación cambia. ¿A cuál? A una cédula terminada en 504. Y esta vez figura como demandante en el otro sistema, en Justicia Siglo XXI Web. Entiendo, de 016 a 504. Y cambio de sistema visible. Pero decías 3. Ahí se complica más, porque en 2022, un apoderado, un abogado representante, utiliza una tercera cédula para esta misma persona, una terminada en 503. ¿Y esta de dónde sale? Bueno, la usa en otro proceso distinto, uno de liquidación patrimonial, el radicado 2016-00437. Y resulta que esta cédula, la 503, pertenece a una persona ya fallecida. ¡Wow! O sea, tenemos 016, 504 y 503, y la última es de un difunto. ¿Cómo se manejaron estas correcciones o estas inconsistencias entre los sistemas? Pues ahí está el kit del asunto, ¿no? La corrección de marzo de 2017, la que cambió de 016 a 504, sí, se tramitó bajo las reglas del aplicativo Siglo XXI, el sistema menos estricto, pero afectó el registro en Justicia Siglo XXI Web. Sin cumplir los requisitos del web. Aparentemente sí, o sea, sin el formato, sin el certificado de Procuraduría. Y lo más llamativo es que esa corrección ignoró por completo la existencia de la cédula 503, la del difunto. Que ya estaba vinculada a otros procesos, mencionaste. Exacto. Hubo otro intento de corregir después, en enero de 2022, para abordar el tema de la cédula 503 en otro caso diferente. Pero la coexistencia de las identificaciones conflictivas, pues, parece que persistió en los registros. Y claro, esto ya no suena solo a error. Los documentos que tenemos hablan de alegaciones de posible manipulación. Sí, se menciona específicamente al apoderado, Pío Gerardo Díaz Alvarado. ¿Qué se alega? Que presuntamente usó esa cédula incorrecta, la 503 del fallecido, en procesos de liquidación patrimonial de sumas importantes. Mencionan el radicado 2015-00375. Además de eso, también hay irregularidades señaladas con la identidad del demandado en ese caso, un tal Romani de Giuseppe Pierino, ¿no? Correcto. Errores en el nombre, Romani como si fuera nombre de pila, la preposición de en lugar de di, hasta dudas sobre si esa persona existe realmente en bases de datos oficiales como Cámara de Comercio o Migración. Se sugiere entonces que algo que podría ser una falsedad ideológica, Que es un delito serio, claro. se está intentando hacer pasar por un simple error de digitación. Exacto. Y esto choca,
Bastante cuando lo comparas con los procedimientos que deberían existir. Las fuentes describen los protocolos de Unisoftware, el sistema del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué dicen esos protocolos? Hablan de formatos estándar, validaciones obligatorias cruzando datos con la registraduría, biometría, firmas digitales. Mecanismos de seguridad también, supongo. Sí, claro. Autenticación de 2 factores, cifrado de datos, copias de seguridad. O sea, hay una estructura pensada para la integridad. Pero entonces, ¿qué falló aquí? ¿Los controles no funcionaron o, digamos, se los saltaron? Esa es la gran pregunta que surge de los documentos. Hay una brecha evidente entre el diseño del control y lo que parece haber pasado en la práctica en este caso particular. Y además tenemos la transcripción del video de YouTube. Aporta una perspectiva interesante sobre la manipulación del reparto. Sí, el reparto es la asignación automática de casos a los juzgados. Y el video dice que manipular eso es un problema conocido, tratado a veces como abuso de sistemas informáticos. Exacto. Eso encaja perfectamente. No serían solo errores aislados, sino que podría haber vulnerabilidades sistémicas más amplias que se pueden explotar. ¿Y las implicaciones de todo esto? Son profundas, la verdad. Estas inconsistencias no son problemitas técnicos. Tocan la médula de la confianza en la justicia, la seguridad jurídica. Abren la puerta al fraude. Claro, facilitan el fraude procesal, sobre todo donde hay dinero o bienes en juego. La falta de trazabilidad, de validación fuerte entre sistemas, esa es una vulnerabilidad crítica. Entonces, nos lleva a cuestionar la fiabilidad de los datos judiciales. Exactamente. Si los sistemas no se comunican bien o si sus reglas no se aplican con rigor, ¿qué tan confiable es la información que contienen? Resumiendo un poco, hemos visto cómo diferencias en cómo operan los sistemas y la falta de sincronización pueden crear un caldo de cultivo para errores graves y para posibles manipulaciones de identidad, con consecuencias legales y económicas muy serias. Sí. Y la reflexión final que nos dejan estos materiales va más allá de este caso puntual. Expone, digamos, una fragilidad potencial en la infraestructura digital de la justicia. Una base cada vez más importante. Fundamental. Si algo tan básico como la identidad de una persona puede ser inconsistente o manipulable dentro de los propios sistemas judiciales, ¿qué garantías hay para el resto de la información digitalizada? Son esenciales para el Estado de Derecho y, para la confianza de la ciudadanía.